Bendito el nombre del Señor. Bendito tú eres, Padre. Bendito tú eres, Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Números, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes del año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido. Al atardecer del día 14 del primer mes, asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí. Al atardecer del día 14 del primer mes, allí celebraron el festival, así como el Señor les había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y le dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Pero ¿por qué se nos impide? Señor, tu palabra es viva, es eficaz, y en tu palabra encontramos el manual para nosotros vivir de acuerdo a tu ordenanza. En la Biblia encontramos ordenanza de sentarnos a la mesa a participar y a recordar tu milagro. En la Biblia encontramos ordenanza de bautizarnos y ser un testimonio público. En la Biblia encontramos tanto y tanto y tanto para vivir en paz, en armonía, en un mundo pecaminoso, podamos vencer a través de la sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Hoy, mientras, Señor, hablamos de tu ordenanza, de tu consejo, habla nuestras vidas, corrige nuestro entendimiento, enséñanos y permítenos profundizar en ti. No queremos vivir a las orillas, queremos profundizar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos y a todas los aquí presentes, y que gracias por estar junto a nosotros. Quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido la mejor cena que usted ha tenido en su vida? ¿Dónde la ha celebrado? ¿Con quién la ha celebrado? Que usted pueda traer a su memoria y decir: yo participé, yo estuve en una cena que fue bien buena, y la razón por la cual nunca olvido esta cena es porque fue mi restaurante favorito, es porque fue con una familia, con mis hijos, con mis hermanos, es porque en medio de esa cena hubo mucha alegría, la conversación en esa cena fue buenísima. Yo hacía memoria en esta mañana, ¿cuál ha sido una cena que me ha marcado muchísima? Pues son muchas. Porque a mi mamá le encanta cocinar, mi mamá le encanta, mi mamá tiene ya, eso es, mi hermano, el que falta en una de las cenas de mami es pecado mortal. Mami está aquí, perdón. No, mami con mucha amabilidad nos extiende la invitación y nosotros decidimos como un libre albedrío. Pero ¿qué me disfruto aparte de que mami se esfuerza por darnos lo mejor? Siempre lo hace por cumplir los caprichos de cada uno de nosotros. Mira, hermano, en mi casa se hace el mejor arroz con gandules sin gandules para mí. ¿Qué hace de esa cena especial? Ver a mis hermanos, ver a mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos, el reguero en la casa, el corre y corre. El que cuando llego a la casa de mami, me siento a la mesa con mis hermanos, me puedo quitar la corbata, me puedo quitar el gabán, no importa si el chichito sale por un lado o sale por otro, no importa. Somos y estamos en familia, y qué hermoso es para mí poder disfrutar de la cena en familia.
Y traigo todo esto a memoria para que usted haga un recuento de cuál ha sido la cena que usted le ha marcado mucho, cuando lo comprometieron, la comprometieron, cuando le dijeron vamos a casarnos, ¿qué cena ha marcado su vida? Pero yo quisiera contarles de una que marcó mi vida, me confrontó muchísimo y yo quisiera compartirla junto a ustedes. Era el día de mi cumpleaños, 9 de noviembre, me encontraba de vacaciones fuera del país. Y mi esposa decidió junto a mi familia llevarme a un restaurante italiano que me gusta mucho, Carrabas. No sé cuántos aquí lo han ido. Y cuando estamos allí, mi silla da hacia la cocina. Tú puedes ver la cocina, tú puedes ver cuando salen los platos, tú puedes ver cuando la mesera toma el plato, cuando la mesera lo reparte. Y en un momento específico, cuando yo miro a mi mesera, en ese mismo momento está tomando un plato. Cuando toma el plato estaba tan y tan caliente que ella se quema su mano, ella tira el plato y comienza a llorar. Y mientras toda mi familia hablaba y celebraba, yo seguí mirándola y decía, ay bendito, pobre muchacha, debe ser nueva, no debe conocer cómo es el proceso. Y ella se limpia las lágrimas y luego de limpiarse las lágrimas toma una toalla, vuelve y toma el plato, toma los demás platos y resulta que esos platos eran para mi mesa. Cuando llegó a mi mesa, ella comenzó a sonreír. Buen provecho, espero que les guste. Y sirvió a plato grande, todo lo que pedimos, lo que yo pedí, todos pedimos diferente, pero a todos le dio algo de comer. Le dio algo para participar. Y la muchacha volvía a la cocina y cuando volvía a la cocina, tú la veías que seguía llorando. ¿Cómo tenía la capacidad de llorar en la cocina, pero cuando llegaba a la mesa, sonreía? Ella quiso darnos el mejor servicio. No sé de cuánto fue la propina, no sé. Pero eso nunca lo olvidaré, hace muchos años atrás. Hoy quiero hablarte de alguien que preparó una mesa con mucha alegría. Preparó una mesa porque sabía que era lo más importante para la humanidad. Pero cuando se levantó de la mesa y se fue al Getsemaní, comenzó a llorar en la cocina del monte, porque aquella mesa costaba mucho. Servirle lo que necesitaban aquellos 12 se refería entonces a que su cuerpo sería crucificado en una cruz. Para que aquella mesa tuviera sentido y tuviera los elementos perfectos, había que morir en una cruz. El elemento más importante sufriría para que en aquella mesa no faltara lo que nosotros los discípulos necesitamos. Nunca me dejará de impactar y de confrontar que mientras celebro la cena y me río y me gozo de la salvación y vida eterna, hubo alguien que lloró y sufrió. No la puedo tener por menos. No puede ser un rito semanal. No puede ser algo insignificante. Es algo santo, hermoso, que lo mínimo que merece de cada uno de nosotros es reverencia, es dedicación, es seriedad. El libro de Números nos habla de que el pueblo había pasado un año de estar en el desierto, que había sido salvo, que había sido libertado de la esclavitud. Y aquel pueblo se encontraba celebrando. Y allí Dios le recuerda a Moisés y le dice: es momento de celebrar. Hoy celebramos el cumpleaños, un año. Es la primera Pascua oficial que se celebrará para que el pueblo no olvide jamás lo que sucedió. Dios le da una ordenanza al pueblo, a Moisés, y le dice: el primer mes de año, que para nosotros es abril, para ellos es el mes Nisan, que significa espiga, significa el día 14 celebrarás y recordarás junto al pueblo lo que sucedió allí en Egipto. En ese año habían transcurrido muchas cosas. El pueblo había experimentado la mano poderosa del Señor.
El pueblo estaba muy ocupado en caminar hacia la tierra prometida, pero mientras caminaba hacia la tierra prometida, muchos acontecimientos drásticos, cambios grandes estaban experimentando. Y Dios le ordena: celébralo, porque cuando lo celebres el mundo sabrá que escogí este pueblo y que yo soy el Dios de la humanidad. El pueblo comenzó a celebrarlo. Y allí Moisés comenzó a recordarle que era la mesa de la Pascua, que era la celebración de la Pascua. Yo me imagino allí Moisés educando, diciendo: ¿y qué es la Pascua? Bueno, la Pascua significa pasar por alto, eximir, liberarte, salvarte. ¿De qué? De que el pueblo estaba encadenado, de que el pueblo estaba preso, de que allí, cuando el pueblo estaba preso, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo al pueblo: para que no mueran los hijos de Israel, toma un corderito de 1 año, sin mancha, sin arruga, sin ningún daño, sino que esté perfecto. Lo vas a llevar al altar. Cuando tú llevas al altar, en el altar es donde se sacrifica. Allí, cuando lo sacrifiques, tomarás la sangre y vas a poner la sangre en la entrada de tu casa, en la puerta, en los dinteles, en el marco de la puerta. Ahí vas a poner la sangre. Cuando el ángel de la muerte pase, verá que la sangre que está en la entrada es la sangre del Cordero escogido. Desde el principio, desde el Génesis, desde el Éxodo, Números, Levítico, todas estas señales estaban predicando que Dios enviaría un Cordero perfecto, enviaría a su Hijo, no porque Él no deseaba salvar a la humanidad, sino al contrario, porque había una pasión de poder salvar a la humanidad entera. La esclavitud de Egipto los llevó a una liberación gracias a la muerte y a la sangre de aquel cordero. Pero la muerte de Cristo y el derramamiento de sangre es la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado a la liberación de la santidad y tener derecho de entrar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Dios, mientras les enseñaba, desde el principio, les educaba y les enseñaba que llegaría el momento donde el Hijo de Dios llegaría. ¿Usted sabe cuál fue la señal? Juan el Bautista está bautizando, el que Dios envió adelante, a abrir el camino, a preparar el camino. Y de momento, mientras estaba bautizando, dice Juan capítulo 1, que venía Jesús caminando. Y cuando Jesús venía caminando, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero de Dios. Y allí llegó Jesús. Llegó a bautizarse. ¿Necesitaba bautizarse Jesús? Pero Él fue ejemplo en todo. Él fue ejemplo a la humanidad entera. Y le digo: Juan, ¿me bautiza? Porque me bautiza, me tienes que bautizar. Y bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y allí lo llenó. Y fue un testimonio hermoso y público. ¿Para qué? Para lo que el Cordero no podía hacer anualmente, lo pudo hacer Jesús. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. ¿Cuál es el fruto de la sangre de Cristo? La vida eterna en Cristo Jesús. Pero ese cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado, tenía que morir de una manera horrible. Allí en el altar tenía que ser testimonio público a cada uno de nosotros.
Pablo nos recuerda y nos dice que Cristo nos amó tanto y tanto y tanto que se entregó como cordero por nosotros, aún sin Él tener esa necesidad. Él lo hizo porque nos ama y fue al altar de sacrificio como una ofrenda agradable delante del Señor. Y qué hermoso es eso, que ahora cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos pinta el corazón y nos pinta la cara, nos pinta que el cerebro, nuestro conocimiento, su sangre derramada nos limpia de todo pecado. En Éxodo 24 nos encontramos que cuando Moisés baja del monte, el pueblo estaba en pecado y Moisés le dice: están en pecado, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de ellos se arrepintió y al arrepentirse, Dios mandó a Moisés a que hicieron ofrenda de corderos, de cabritos, tomaron toda esa sangre que hizo Moisés, regó toda esa sangre, la tiró hacia el pueblo. Al pueblo le cayó la sangre del cordero para que fueran limpios, para que tuvieran acceso a la presencia del Señor y encontraran agrado de Dios para la vida de ellos. Cuando usted y yo confesamos a Jesús como nuestro Salvador, se quita del medio lo que interpone nuestra relación con el Señor, que es el pecado, que es cerrar el blanco, que es servirle al enemigo. Pero esa sangre nos limpia de cada uno de nuestros pecados en nuestra vida pasada. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida se llama plasma, entre que mucho sé. Gracias, Señor, por el internet. La parte líquida se llama plasma y contiene agua y sales y proteínas. Dicen que más de la mitad del cuerpo tiene plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. 3 cosas muy necesarias para mantenernos vivos. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y a los órganos. La sangre de Cristo es el oxígeno que nos da, porque el pecado lo que quiere es asfixiarnos, pero la presencia de Cristo en la vida de nosotros es la oxigenación que necesita nuestra alma para seguir adelante en Cristo Jesús. Los glóbulos blancos combaten las infecciones. La sangre de Cristo combate el pecado que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Las plaquetas nos ayudan a la coagulación de la sangre. Cuando te cortas y comienza a salir la sangre para sanar, la sangre de Cristo es la única que puede sanarnos de la herida del pecado. Es la única que lo puede hacer. La sangre para nosotros es necesaria para mantenernos vivos. Ya le cogí el gusto a donar sangre cada 2 meses. Te invito a que lo hagas. Te invito a que compartas vida con otros que lo necesitan. La sangre de Cristo es la única que nos va a mantener vivos en un mundo contaminado por el pecado. Es como único vamos a poder sobrevivir para llegar a la vida eterna, para perdón de pecado. Él está en nosotros. Jesús sustituyó el altar por una mesa. En el altar se sacrificaba el cordero, pero en la mesa se construye comunión. ¿Quién fue el que constituyó la mesa? Dios a través del pueblo. Pero cuando llegó ese tiempo de Jesús estar con sus discípulos, los 4 evangelios y la carta a los Corintios, 5 diferentes narraciones nos hablan que Jesús llegó, y cuando llegó el momento de la Pascua que celebraban una vez al año, los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Y Jesús le dio las instrucciones. Usted le puede leer en las 5 lecturas, en los evangelios, las 3 lecturas de los evangelios. Y llegaron al aposento alto. Cuando llegaron al aposento alto, ninguna de las narraciones hablan de un cordero. Hablan del pan, hablan de la copa. ¿Y usted sabe por qué no hablan? Porque en aquel momento
El Cordero era quien había invitado a la mesa. El Cordero era el que estaba allí diciendo a sus discípulos: siéntense aquí, en esta fiesta familiar. Ustedes estarán recordando hoy lo que pasó hace tantos y tantos años, cómo Dios libertó al pueblo de la esclavitud. Pero hoy les voy a dar una nueva enseñanza. Hoy les enseñaré que yo soy el Cordero que le dará la libertad a la humanidad entera de la esclavitud del pecado. Le dará la libertad del infierno y le dará la oportunidad de la tierra prometida para vivir una eternidad todos juntos. Pero es bien interesante, Lucas 22, versículo 15. Ahí está toda la instrucción, pero el versículo 15 es el que yo quiero hoy que nosotros nos podamos concentrar. Dice Jesús: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. He tenido mucho deseo de que vengan a la mesa junto a mí. ¿Quién podía ir a la mesa? Allí habían 13 personas. Los 13 estaban con la actitud correcta o con el privilegio de sentarse a la mesa. Repasemos un poco. Pablo comenzó a llamar la mesa de comunión, y ahorita tocaremos 1 Corintios un poquitito. ¿Qué es comunión? Compartir. Es alegría, es paz. Y les hago esta pregunta. Yo lo he visto en películas, no lo he visto en vida real. ¿Usted ha estado sentado en una cena donde alguien se para enojado y se va? Y deja el plato y deja a todo el mundo plantado y todo el mundo se queda callado. Usted ha estado presente en una de esas. Yo lo he visto mucho en series y películas, y si existen ahí es que alguien lo debe haber experimentado. Jesús experimentó eso. Jesús en esa fiesta comenzó a enseñarles: este es el pan, es mi cuerpo. ¿Qué era el pan en la antigüedad? La cuchara. Y cuando ya el pan estaba bastante mojadito, lo tiraban al piso. Y cuando las manos se ensuciaban, tomaban el pan y ¿qué hacía? Se limpiaba las manos como servilleta y caía en el piso. Lo que los perrillos comían era que el desecho. El pan significa el cuerpo de Cristo. Lo que la humanidad desechó allí en el piso era el cuerpo santo de Jesús. Aquella copa, en aquella tercera copa, mientras tomaban de la copa y recordaban: este es mi nuevo pacto en mi sangre, hoy te lo estoy enseñando. Pero allí Jesús en la mesa hizo algo muy importante para cada uno de nosotros: que Jesús nos confronte. Jesús siempre nos va a confrontar. La confrontación no es para enviarnos al infierno. La confrontación es para salvarnos del infierno. La confrontación es beneficiosa para los que estamos mal en nuestro proceder, en nuestro caminar. Dios lo hace por amor. Jesús lo hizo por amor. Allí al frente de todos le dijo: el que moja el pan conmigo, ese me va a entregar. Ese. Había alguien sentado en la mesa que no estaba en comunión, pero Jesús le dio de su plato. Lo confrontó y malcriadamente esa persona se paró y se fue y no recibió la corrección de Jesús. Pero hubo otros 11 que en indignación estaban sentados a la mesa, que Jesús los corrigió con su ejemplo de amor. Otros 11 que se sentaron allí, que cuando se acabó aquella cena y fueron a arrestar a Jesús, hubo uno que en la cara, sin vergüenza, lo negó, pero tomó de la cena. Hubo otro que por más testimonio que recibió, dijo: si yo no veo las marcas, si yo no lo toco, yo no creo.
Yo me imagino a los otros discípulos diciendo: pero tú no viste cómo caminó sobre el mar, tú no viste cómo multiplicó los panes y los peces, tú no viste cómo sanó al endemoniado, tú no viste cómo levantó al paralítico, tú no viste. Yo tengo que ver para creer. Amados hermanos, en esa mesa no había una traición, habían 12 traiciones. Cuando Jesús fue al Getsemaní a orar antes de ser arrestado, le dijo a sus 11 amigos: oren conmigo. Oren para que no caigan en tentación. Oren para que el Padre los fortalezca. Pero cuando Jesús fue a ver, sus 11 amigos estaban durmiendo. Lo dejaron solo. Pero a esos 11 no les negó el pan ni la copa. Se las dio. Se las dio. ¿Y por qué esto es importante, querido hermano? Porque nuestro crecimiento en Cristo es uno continuo. Y las enseñanzas de Jesús son en amor continua. Jesús sabía que en aquella mesa tenía hombres y mujeres frágiles, que necesitaban de su testimonio, que necesitaban de su tiempo para que ellos pudieran crecer poco a poco. Uno se levantó de la mesa malcriadamente, pero los otros 11 le permitieron al Espíritu de Dios que lo fueran formando. Y hoy contamos con testimonio de que esas personas que se formaron salieron a Antioquía, salieron a Corintios, salieron a España, salieron a Roma, salieron a África, llegaron a Puerto Rico porque se sentaron a la mesa para ser formados por el Señor. La iglesia Discípulos de Cristo cree que quien invita a la mesa es Jesús. No soy yo, no es la pastoral, es Jesús. ¿Y a quién excluyó a Jesús de la invitación? ¿Había alguien santo ahí? Solo el Cordero. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Jesús es el único merecedor de sentarse a la mesa. Y a lo mejor tú hoy, nosotros, nos hemos sentido que no somos dignos de ir a la mesa. Y hoy quiero confrontarte. En el momento que Jesús hoy nos invite, ahí usted tiene los elementos, usted lo sabe. En el momento que usted y yo hoy, Jesús nos invite a celebrar la mesa y usted diga: no la voy a celebrar porque no me siento digno. ¿No nos convertimos en Judas de levantarnos de la mesa malcriadamente? Pastor, pero es que yo llegué aquí destruido. Yo llegué aquí de una manera que no es la más digna. Cuando vayamos a la mesa, lo primero que le pido a los ancianos es: ¿qué tal si hacemos una oración donde nosotros confesemos nuestros pecados? En este templo no hay nadie digno para ir a la mesa. Solamente el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios lo que busca en la vida de cada uno de nosotros es que con nuestros labios confesemos nuestra verdad. Y mientras participamos del pan y la copa, aceptando que la gracia del Señor es la única que nos permite ir ahí, la sangre de Cristo que nos limpia de nuestra vida pasada, cuando nos sentamos ahí, nuestros ojos son abiertos. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Jesús caminaba con los caminantes de Emaús, y mientras caminaba con ellos, ellos no lo entendían, no entendían los propósitos de Jesús, no entendían, le dijeron que había resucitado, ellos no lo entendían. Jesús caminaba con ellos y ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba con ellos. ¿Usted sabe cuándo ellos lo descubrieron? Cuando se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan. Ahí dijeron: aquí está sentado en la mesa, está vivo, resucitó. A lo mejor usted conoce del milagro de Jesús, pero hoy necesita sentarse a la mesa a partir el pan para que usted vea que Jesús ha caminado toda la vida contigo, que hoy te acompaña en tu hogar, en tu familia, a todo lugar que tú vas. Jesús siempre ha estado contigo.
Él quiere quitarnos las vendas del pecado que quieren apartarnos de nosotros poder disfrutar con Jesús. Y hoy te invita. Pastor, ¿quién puede tomar la cena? Pregúntaselo a Jesús en tu corazón. Pregúntaselo al Señor en tu corazón. Primera de Corintios 11 nos habla de una mesa de indignación. Nos habla que habían unos poderosos que tenían peones, tenían empleados. Y el día de la celebración de la cena, desde por la mañanita comenzaban sus festividades, mientras los pobres tenían que salir a trabajar. Cuando los pobres regresaban tarde, ya no quedaba nada que comer en la mesa. No había que comer en la mesa. Los pobres se quedaban sin tener que poder comer. Y allí Pablo los reprende y le dice: borrachones, qué indignación. Dicen que están celebrando lo que Jesús hizo y en realidad lo que están es festejando en un descontrol. Ese es el contexto. ¿Cómo lo aplicaríamos hoy? ¿No será que nosotros somos tan y tan y tan espirituales que nos hemos embriagado tanto y tanto del Espíritu Santo del Señor que hacemos una segunda clase del espiritual al pecador y dejamos al pobre de espíritu sin alimento porque no es digno de ir a la mesa? Me confronta. Amada iglesia, entre mayor sea nuestra espiritualidad, mayor debe ser nuestra humildad. La persona muy espiritual no frontea con sus dones, sino al contrario, comparte sus talentos. Una persona muy espiritual haría lo que Jesús hizo. Te entregaría el pan, aún sabiendo que malcriadamente o irrespetuosamente se levantaría de la mesa y no apreciaría el sacrificio de Jesús. Iglesia, cuando vamos a la mesa, ¿en qué estamos pensando? ¿En que lo merezco? ¿En qué estamos pensando? Pero quisiera hablarle también al que ha tenido privilegio de tomar la cena y no valorar el sacrificio de Jesús. El que semanalmente puede ir a la cena, tomarla, pero cuando llegue el lunes, martes, miércoles, sigo pecando, como si fuera siempre salvo, como si no tuviera consecuencias la hipocresía, la mentira y la doble vida, como si no tuviera consecuencia. No convirtamos de la cena un ritual. Siempre recordemos que mientras Él estaba con alegría en la mesa, hubo un Getsemaní que allí estaba llorando y de su frente salían como gotas de sudor, sangre, porque le dolía el sacrificio. Cuando vayamos a la mesa, recordemos que yo no la merezco, pero que Él quiso hacerlo por amor, que yo no puedo participar de ella en indignación, sino con respeto. Con respeto. Y cuando llegas a la mesa, Él va a estar sonriendo diciéndote: este es el pan que es mi cuerpo, esta es la sangre que es mi cuerpo, quiero que lo celebres conmigo. Y en ese proceso de celebrarlo te está diciendo, públicamente estás confesando que yo soy Jesús tu Salvador. Mi gracia te cubre y mi gracia al cubrirte te permite la vida eterna. Pero cuando salgas por esa puerta, que no se nos olvide vivir como Cristo. La iglesia, discípulos de Cristo, cree que Jesús llama y que llama e invita
desde la gracia salvadora. Sí, Señor. ¿Qué queda de nosotros? Queda de nosotros reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Queda de nosotros poder confesar que sin Él no alcanzaríamos la vida eterna. Y en este momento nuestra presidenta anciano hará una oración de confesión. Y es el momento donde nosotros con sinceridad oramos y le decimos: Señor, no merezco estar en esta celebración, pero tu gracia es más que suficiente. Gloria a Dios, aleluya. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, agradecidos de ti, mi Dios. Agradecidos de esa gracia que es derramada en cada uno de nosotros, Señor. Por eso podemos ir ante ti, mira, Señor, confiadamente. Nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón porque te hemos fallado, mi Dios. Pero qué bueno, Señor, que tú estás presto, Señor, a extender tus manos y a recibirnos y abrazarnos, Señor. Porque es esa gracia tuya que es derramada, mi Dios. Porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Fuera de ti, Señor, no tenemos nada, mi Dios, aleluya. Gracias por esa presencia, gracias por ese perdón. Venimos a ti, Señor, humillados, arrepentidos, mi Señor amado. Aleluya, porque en ti hallamos gracia y también el oportuno socorro. Tú conoces cada corazón, Señor. Allí donde yo no puedo llegar, tú llegas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor derramado allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy Jesús nos invita y con respeto, devoción, nuestra pastora Teresita nos conduce en la mesa. La palabra del Señor nos recuerda que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan, dio gracias y lo parte. Y le dice a los discípulos y nos dice ya a nosotros que este pan es símbolo de aquel cuerpo maltratado, humillado, dejado en soledad. Y que hoy nosotros conmemoramos ese cuerpo maltratado y dándole gracias al Señor y en memoria de Él, participemos de Él en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el espacio, Jehová, que es abierto. Gracias por el privilegio, Jehová, de encontrarnos sentados juntos delante de ti. La palabra del Señor nos enseña que luego de tomar el pan, nuestro Señor tomó la copa y también dio gracias. Y nos enseñó que esta copa representa un nuevo pacto en su sangre, un velo rasgado, una apertura directa al Padre, la hermosa ofrenda en la cruz del Calvario, sangre vertida por la cual nuestros pecados son y serán perdonados. Y nos enseñó que cada vez que bebiéramos de esta copa, lo hiciéramos en memoria del amor representado en su sacrificio. Participemos de la copa, iglesia. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que bebiereis esta copa y comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestro anciano Cándido da gracias al Señor por su entrega total. Eterno Dios y Padre Santo, es un gran privilegio, Señor, de habernos sentado a tu mesa, Señor, en esta mañana. Mesa de salvación, Señor, de júbilo y de gracia tuya y de inmenso amor. Gracias por ese gran sacrificio, Jehová, que hiciste por la humanidad. Por ese gran amor, Señor, que lo demostraste sin condiciones, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por ese gran privilegio, Señor, de haberte conocido, Señor, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Jehová. Gracias, porque no tenemos palabras, Señor, para
agradecerte tu inmenso amor por la humanidad y por cada uno de nosotros, Señor. Por este pueblo, Señor, aleluya, que está congregado en este día aquí, reconociéndote, Jehová amado, de que tú has sido bueno, 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 Señor, y que has sido de bendición para cada familia. Una vez más, gracias por este gran privilegio y por tu amor y tu gran bondad y tu gran misericordia, Señor, cada día para con tu pueblo, Señor. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias por tu entrega y por tu amor. Amén, amén. Amén. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, oh, aleluya?